Nuestra serie se llama Palabra Eficaz y nuestro primer tema se llamó Palabra Poderosa y Sabia, como el tema número 1. Y el tema de hoy se llama Su palabra no volverá a Dios vacía. Isaías 55:11. Y dice así su palabra: Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Le digo que me identifico mucho con este verso porque es parte de mi oración y no lo digo como una costumbre, lo digo creyendo que cuando se lanza la palabra de Dios no va a regresar vacía, porque hará lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es eficaz? Retomando, ¿qué significa la palabra eficaz? En el griego, la palabra eficaz significa la capacidad de la palabra de Dios para ser activa, poderosa y efectiva. Esta palabra en el griego implica algo que está en acción, que es dinámica y produce resultados. ¿Cuántos creen eso? En este contexto, la palabra de Dios es descrita como una herramienta poderosa. Como esta herramienta poderosa es capaz de penetrar y transformar la vida de las personas. ¿Cuántos creen eso? Porque es la palabra que transforma. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que hablamos ya ampliamente en el tema anterior. Estos versos que vamos a leer están en el contexto del mismo capítulo 4, para que podamos entender en qué áreas de nuestra vida actúa la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 1. Y dice así: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Primero nos dice, temamos. En otras palabras, seamos reverentes a la palabra de Dios. Aquí nos está hablando de permanecer en la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era de entrar en su reposo. Primeramente les estaba hablando al pueblo de Israel. Y dice y usa una frase: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de Dios. Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Amén. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no
ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso esta exhortación también es para nosotros. Que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ellos oyeron la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva para el pueblo de Israel? Dios estaba en medio de ellos. ¿Creen que es una buena noticia? Sí, Dios estaba en medio de ellos. Él estaba con ellos. Dios usó al líder para sacar al pueblo de Israel. Pero dice que no les aprovechó al no ir acompañada de fe. No creyeron la promesa de Dios, pues pudiendo entrar a la tierra prometida en 11 días, duraron 40 años. Imagínense, 40 años vagando en el desierto. Y muchas veces rebelándose contra Dios. ¿Cuáles eran sus necesidades? Sus necesidades eran: quiero comer, quiero agua, quiero carne, quiero vestido. Pero cuando sentían que no lo tenían, ¿qué hacían? Se rebelaban contra Dios y contra el liderazgo. O sea, no les aprovechó por no ir acompañada de fe, porque no creían. O sea, tenían la buena nueva, tenían la buena noticia. Dios estaba con ellos. ¿Sí? Era pedir a Dios con confianza. Pero dile a tu compañero: no, pero eso eran ellos. Ellos eran los que no creían, ¿verdad? Nosotros oímos la palabra de buena nueva, de buena noticia. Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que lo resucitó al tercer día, serás salvo. Cuando nos exponemos al mensaje de la palabra de Dios y nos hablan de esta buena noticia, tenemos una gran oportunidad: creer o no creer, seguir a Dios o seguir nuestros propios caminos que nos van a llevar lógicamente a la perdición. Romanos 10:10 dice: porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos creemos? Amén. Hebreos 4:3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, para todos aquellos que se rebelaron, que se enojaban cuando no tenían agua, se rebelaban cuando querían algo y no estaban satisfechos, se quejaban constantemente. Ahora preguntémonos: ¿yo estoy en el reposo de Dios? Eso es importante,
reflexionarlo. Yo estoy en el reposo de Dios. Ah, sí, porque ya tengo la buena nueva, porque ya tengo la buena noticia, porque Jesús es mi Salvador. Ok, pero ¿cómo reacciono ante mis carencias? ¿Cómo reacciono ante la adversidad? ¿Me gozo o me quejo? ¿Obedezco o me rebelo? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿por qué no entraron en el reposo de Dios? Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo para el hombre. Amén. 6 días hizo toda la creación y el 7º día descansó. Y todo lo hizo para el hombre. ¿Pero qué hizo el hombre? Se rebeló contra Dios. ¿Y Eva hizo caso a la serpiente? Amén. Y vino la decadencia del ser humano. La decadencia del ser humano no viene porque Adán y Eva pecaron. La decadencia del ser humano viene cuando ya tenemos una conciencia de pecado. Y pecamos. Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Dios tenía un plan para su pueblo, que fuera una generación que creyera, una generación de fe, una generación poderosa, una generación que adorara a Dios, una generación que dejara descendencia. Por eso Dios levantó a Abraham de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, y llamó a un hombre que es reconocido como el amigo de Dios, como el hombre de fe, y vienen nuestras descendencias, ¿verdad? Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Qué tremendo. Qué tremendo. La generación de los padres era la generación primaria. Era la generación que iba a entrar. Sin embargo, ellos fueron los que no creyeron, ellos fueron los que se rebelaron y lo hicieron constantemente. Y definitivamente que nosotros como ministros también tenemos que cuidarnos, porque precisamente en una de las quejas del pueblo, porque querían agua, Moisés, reconocido como el hombre más manso de la tierra, Dios le dijo: ve y háblale a la roca. ¿Qué dijo? Háblale a la roca. La roca era un tipo de Cristo. Y sin embargo, Moisés se enojó. El pueblo lo desquició. Y yo siempre tengo eso en mente. Yo no voy a permitir que el pueblo me desquicie. Entendimiento, ¿verdad? Hay que aprender en cabeza ajena. El pueblo lo desquició completamente, de tal manera que, ¡hey, rebeldes! ¿Sí? No solo golpeó la roca. Esa fue una desobediencia a Dios. Porque ¿a poco ustedes creen que los ministros tenemos fuero? ¿Verdad que no? No tenemos fuero, ¿verdad? No estamos en la ¿cómo se dice? Plurinominal. Por lo tanto, dice el verso 6, puesto que falta que algunos entren en él,
Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Fue muy tremendo y muy triste saber que Moisés hubiera querido, después de toda la trayectoria, el trabajo, la negación para entrar a la tierra prometida, no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios muy bello le dijo: párate aquí y desde aquí contémplala. Y después de ahí murió. Qué tremendo, ¿no? Nadie tenemos fuero. Así es que a ellos se les dio la buena nueva. ¿A qué se refiere con la buena nueva? También es que Dios ofrece un descanso, un reposo. Viene la buena nueva, tenemos a Cristo en el corazón, pero muchos no tienen reposo. Algunos no tienen reposo en su alma. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Dios ofrece descanso y una salvación para su pueblo a través de la fe en Él. Porque quizás muchos te dirán: no, mira, espérame, es que muchos caminos llevan a Roma. Pero para tener la salvación, Juan 14:6 nos dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Así es que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por incredulidad. Solo su palabra nos dará descanso si creemos en su palabra y la obedecemos. ¿Verdad? ¿Cuándo se vuelve eficaz? Cuando se cumple el objetivo, cuando obedecemos. No importa el precio que se tenga que pagar, la negación del yo. Este verso nos habla de un recordatorio del pueblo de Israel. No entró en el descanso de Dios en el pasado. La oportunidad de entrar en ese descanso sigue estando disponible para su pueblo. Para aquellos que oyen y creen en el mensaje a través de Cristo, la palabra viviente y eficaz. Amén. Es cuando, ¿se acuerdan que hablamos algo del pensamientos, voluntad y sentimientos? ¿Y por qué algunos no entran en el reposo de Dios? Porque muchas veces pienso bien, pero decido mal. Y Dios dice: no te fijes en esa mujer del mundo, en ese hombre del mundo. Pienso bien, pero decido mal. Pero me gusta, pero lo quiero, pero te va a llevar por otro lado. Amén. Esas son de las decisiones tan importantes que un joven o una joven deben de tomar, porque cambiará todo el curso de su vida. Quizás tú digas: híjole, yo estudié la palabra, tengo diplomado, tengo todo, pero somos reducidos a un bocado de pan cuando cedemos al pensamiento del mundo. Amén. Así es que Dios sigue en este tiempo salvando, y su palabra producirá fe para salvación y descanso. Después que conocimos a Dios, tuvimos nuestro primer encuentro con el Señor, yo entré en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Sabía que no estaba sola, sabía que podía pelear las batallas y que Él estaba conmigo. Amén.
¿Y qué sucede cuando el esposo o la esposa en un hogar no es salvo o los hijos no son salvos? ¿Qué sucede? Hay una incertidumbre que evita que estemos plenos mientras no se convierten. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás el Espíritu Santo te está hablando a través de su palabra o de su espíritu y directamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. ¿Cómo endurecemos el corazón? Sí, estoy escuchando esto. Estoy escuchando lo que el Espíritu Santo como el maestro me está hablando. Pero endurezco el corazón porque quiero seguir mis propios caminos. Y así no voy a tener paz, no voy a tener descanso, no voy a tener buen futuro. ¿Verdad? Cuando se cansan con el hombre del mundo y después dicen, es que me agarró de los cabellos y me arrastró. Es una decisión de la voluntad. ¿Te casas con un hijo de Dios o un hijo del diablo? Amén. Como tengo tanto joven, tengo que hablar todo variado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios nos anima a oír su voz y a obedecer su palabra. Y es así que Él nos librará para no endurecer nuestro corazón. Si obedecemos su palabra, si creemos su palabra. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, el reposo de Dios nadie nos lo puede dar, solo Dios. Ningún hombre humano nos puede dar el descanso o el reposo de Dios. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Verdad? Imagínense. Dios hizo la creación por 6 días y descansó el séptimo. Miró, observó, se llenó de paz, de gozo. ¿Qué sentiría Dios en ese momento? Alegría, paz. Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito. Y por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Porque ¿acaso no entramos en el reposo de Dios, de las obras de Dios? ¿Verdad? Y decir, híjole Señor, hermoso, moriste por mí. Y cuando me angustio, tú me llenas de paz en medio de esa circunstancia. Cuando me enfermo, tú me sanas. Cuando siento necesidad de amor, tú me abrazas. Qué bello, ¿no? Entra uno en el reposo de Dios. Cuando estaba yo preparando este tema, porque salí este fin de semana a ministrar a Estados Unidos, terminamos el evento y ya como a las 7:30 de la noche estábamos en el cuarto del hotel. Y dije, me voy a sentar y preparar este tema. Pero ¿cuántos saben que también este tema primeramente es para nosotros? Amén. Y a veces no sabemos si Dios lo prueba antes o después. ¿Cierto? Y entonces, bueno, cambié de horario, cambié de alimentación,
Se me olvidó llevarme un digestivo que uso buenísimo, mucho pan, y empezó a sufrir mi intestino, ¿no? Y llegó un momento en que no podía ni hacer del baño. Pero yo fui con mi papá Dios y le dije: mi Señor, quiero reposar de tus obras. Yo sé que tú eres Dios y tú nos estás hablando de un reposo, de un descanso, y necesito de tu gracia, porque cuando uno se siente mal, se puede sentir débil en ese momento. Pero escuché la voz de Dios y me dijo: no te preocupes, mi amada, no te preocupes, mi deseada, yo estoy contigo y yo te sano. ¿Y saben qué hice yo? Lo creí, porque si no, yo no estuviera hoy aquí. Y ya le dije al Señor: Señor, por favor, guíame. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Me puse las manos en el vientre y le dije: en el nombre de Jesús, intestino delgado y grueso, funcionen conforme al diseño de Dios. Pero también estoy cuidando mi alimentación, mis ensaladas, mi filetito de pescado, es un todo, y agua de Jamaica sin azúcar. ¿Qué hice? Creí. ¿Qué hice? Obedecí. ¿Y qué hizo Dios? Me dio descanso, paz. Bueno, la buena noticia es que sí voy al baño. Es que es maravilloso saber cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida con esa ternura, ¿verdad? Y cómo Dios obra cuando creemos y confiamos en Él. Verso 10, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Amén. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando viene la turbulencia, cuando vienen las circunstancias, es cuando hay que creer en sus promesas. Es cuando hay que ir con Él. Hay que hablar con Él. Hay que depender de Él y esperar en Él. Así es que nos habla esta palabra muy peculiar. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Sí? Y el enemigo nos quiere quitar la paz, ¿verdad? Unos de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. Pero debemos de creer en la palabra eficaz. En alguna ocasión hicieron una exhibición de pintores y querían premiar el cuadro que representara mejor la paz. Entonces había un cuadro muy hermoso donde se veía un río quieto. Y muchos decían: no, este va a ganar. Pero había otro cuadro donde se veía que era una cascada estruendosa. ¿Ha estado en alguna ocasión bajo una cascada? Y si no, pues la ha visto en la televisión. Pero oírlo directamente es estruendoso. Pero ahí, bajo esa cascada, había una roca, había una ramita y estaba un pajarito durmiendo. Y ese cuadro fue el que ganó. Porque fíjense, él tenía paz en medio de ese ruido tremendo. ¿Qué era lo que sucedió con los discípulos? Iban en la barca, pero Jesús estaba durmiendo porque él necesitaba descansar. Entonces se levantan las olas y los discípulos vienen: Jesús, levántate que perecemos, ¿no te das cuenta?
Y las olas se estaban levantando y el Señor les dijo: viento, enmudece. Y se calmó el viento. Amén. Porque si estamos con el Señor, hay paz en medio de la tormenta. Si estamos con el Señor, hay seguridad en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad. Ahí está Dios. Así es que debemos de creer en la palabra eficaz de Dios. Jesucristo es nuestro reposo. Él es el único que puede salvar a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Aquellos que todavía no tienen el reposo de la buena nueva. Si creemos en Cristo, si les mostramos las buenas noticias a nuestros familiares que no conocen todavía del Señor, la pregunta aquí es: ¿por qué en los hogares hay guerra? Y tú dices: oye, espérame, ¿me estás hablando de paz y luego me dices de guerra? ¿Me estás hablando de reposo? Bueno, vamos a ver. Este título dice: no paz, sino espada. Mateo 10, 35 y 36. Vamos a ver el 34. No penséis que he venido, dice Jesús, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Este verso parece paradójico porque primero Dios nos promete descanso o reposo si creemos en Él. ¿Cómo está eso? ¿Paz o espada? Están las dos acepciones. Y nos dice: ¿por qué espada? Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué razón ocurre esta situación? Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué dice que los enemigos del hombre serán los de su casa? Porque unos ya tienen la buena noticia, ya están en el reposo de Dios, ya han creído en Jesucristo, pero la otra parte de la familia no ha creído en Jesucristo. Es esa la razón por la que viene esta división, porque Jesús viene a hacer división, disensión para el que no cree. Amén. ¿O no es cierto que te atacan por eso? Porque tú crees. Amén. Por eso dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Al hijo contra su padre. Porque él cree, el padre cree, el hijo no cree. A la hija contra su madre. Ajá. Y a la nuera contra su suegra. Habrá pleito. ¿Por qué razón? Lo dije, porque algunos miembros de la familia tienen a Cristo y otros no. Y los que no creen entran en guerra y no hay descanso ni reposo porque no creen en Cristo. Ahora, ¿cuántos creen que el plan de Dios es que ellos entren en el reposo? Es que ellos crean en Cristo. La palabra de Dios en nosotros debe ser eficaz y poderosa, no solo para predicarla, sino para vivirla. Una luz no se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Esa es la luz pasiva, el ejemplo. La luz activa es predicar verbalmente,
el evangelio. Mateo 10:37. Bueno, antes de eso, yo fui la primera que me convertí en mi familia de 12. Y Dios empezó a darme un espíritu de poder y de valentía. Y recuerdo que mi mamá lloraba y un día se levantó muy deprimida y me dijo: hija, estoy muy triste, yo creo que me voy a morir. Es que tú estás en otro lugar donde no está Dios. Y yo le dije: no, mamá, yo estoy en un lugar donde está Dios. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Mamá, tu Dios es mi Dios. Amén. Presentar defensa. Y le dije: y quiero decirle una cosa, nuestra vida, la suya y la mía, le pertenecen a Dios. Y como le pertenecen a Dios, usted no se va a morir porque usted no lo puede decidir. Usted va a vivir porque Dios la ama y quiere que crea en Él para que se salve. Fíjense, Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Yo amaba mucho a mi padre y a mi madre. Y yo le dije: mami, te amo a ti, te respeto, quiero ser ejemplo. Empezamos a ser ejemplo mis hermanas, porque luego detrás de mí venía Berta y otras hermanas mías que se convirtieron, y ellas venían detrás de mí, y yo tenía que enfrentar todo con un espíritu de valentía, pero de sabiduría que Dios me daba en ese momento. Entonces le dije: no podemos nosotros amar más a padre o madre. ¿Cuántos se han echado para atrás cuando les han hablado del evangelio? Porque papá y mamá no quieren. Dios no quiere que sean irrespetuosos con sus padres. Sino presentar defensa con inteligencia y con sabiduría, y presentar a Dios de tal manera que ellos también lo quieran y entren en el descanso de Dios. Y me decía: es que desde que tú les hablaste, mis hijas las cambiaste. Le dije: sí, tiene razón, porque antes eran flojas y ahora ya no. Antes no lavaban la loza y ahora ya la lavan. Antes no lavaban su ropa y ahora ya la lavan. ¿De qué se queja? ¿Se queja de que son mejores? ¿De que son buenas? Mamá, eso solamente Dios lo puede hacer. Yo solo soy un instrumento. Y me dijo: mira, un día de estos voy a agarrar las maletas y te las voy a poner ahí en la puerta. Y yo le dije: mami, no puedo yo dejar esas ovejas. Yo estaba profetizando y no sabía. No puedo dejar a esas ovejas. Esas ovejas me necesitan. Y yo le hablaba al enemigo, y le decía: tú no tienes parte ni suerte conmigo ni autoridad. Y no voy a creer nada de lo que digas hasta que me pongan las maletas en la puerta. Pero ¿sabes cuándo me las van a poner? Nunca. Y nunca me las pusieron. Tenemos que ser luz, ejemplo y valientes para predicar el evangelio. No podemos poner en primer lugar a nuestro padre. Ay, es que se muere. Ay, es que me desheredó. Ni modo. Ni modo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Primero es Dios. Amén. En otras palabras, Dios quiere ser el primer lugar en nuestras vidas, porque Él es Dios y Salvador. Y Él es el único que pagó el precio en la cruz para darnos salvación. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Él es el único mediador para que vayas al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesús. Primero de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es que debemos de ser testigos de Dios anunciando la obra de Cristo a los incrédulos, empezando con los de casa. Bueno, porque ahorita todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Y algunas jóvenes se van con la finta, es que dice que es cristiano, porque me dijo Dios te bendiga. Y aprenden el lenguaje cristiano, discierne si verdaderamente tiene la salvación. Porque si tiene la salvación, lógicamente no va a ser un hombre perfecto, pero va a ser temeroso de Dios. Amén. Retomando Mateo 10:38, este nos exhorta a pagar el precio por seguir a Cristo a pesar de lo difícil de las relaciones. Qué tremendo, una joven en alguna ocasión me comentaba y me decía, mis padres venían a la iglesia y ahora ya no vienen. Y ella lloraba. Me siento triste porque ellos son los que me deberían de guiar e impulsar. Sin embargo, vengo yo y veo que muchos padres vienen por sus hijos y por mí nadie viene. Y yo le dije, pero tienes a Dios. Ellos dejaron el reposo de Dios y están afanados en tener una casa, bienes. Y yo le dije, bueno, si ellos no creen está bien, ellos están tomando la decisión, pero todo por lo que están trabajando va a ser para ti, no te preocupes. Pues sí es cierto. Pero oremos para que entren al descanso de Dios, porque es tremendo cuando ya conocen y se vuelven apáticos, indolentes. Aquellos que no creyeron y todavía aparte le hacen bullying. Ay, tú. Sí, que estás orando. Ay, ¿para qué lees la Biblia? Ay, de aquel que sirve de piedra de tropiezo. Más vale que se pusiera una piedra de molino, que esa piedra de molino pesaba 500 kilos y te echaras a la mar. Y dice verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo. ¿Sí? Porque hay que aguantar enfrentamientos, situaciones. No, yo recuerdo que cuando nos íbamos a bautizar, mi papá siempre se iba muy temprano a trabajar y mi mamá le dijo a mi papá que nos íbamos a bautizar. Y entra mi papá y me dijo, ¿Qué vas a hacer tú? ¿Que te vas a bautizar? Y yo le dije, sí. Pero no te bauticé ya de chiquita. Le digo, ni me acuerdo. Le digo, ¿sabías tú que para bautizarse necesita uno creer y arrepentirse de sus pecados? Y los bebés no se pueden arrepentir. Así es que, está bien, es que tu mamá me dijo. Y yo dije, vámonos. Pero son situaciones que uno tiene que estar enfrentando por amor a Cristo. Amén. ¿Qué significa tomar la cruz? Negación del yo para obedecer a Cristo. Y mostrar una imagen correcta de Cristo.
para no impedir que entren en el reposo o descanso de Dios. Y aquí hay una anécdota. Se cuenta de dos hombres. A uno se le regaló una cruz grande que medía muchos metros. Y al otro se le regaló una cruz pequeña. Y al que se le regaló una cruz pequeña, pues se la colgó aquí, ¿no? Y se puso feliz porque dijo, así no me va a costar trabajo cargarla. Y los dos empezaron su caminar y llegaron frente a un precipicio donde no se podía pasar. Y el de la cruz grande dijo, ahora sé lo que es llevar la cruz, pues esta me conducirá al otro lado. Y avienta la cruz y empieza a pasar. Y el otro dijo, ¡ah! Con esta crucecita, ¿qué voy a hacer? O sea, hay de los que se niegan y no importa lo que pese la cruz. Ajá. Y hay quienes se ponen felices porque quieren vivir conforme al mundo y no se quieren negar. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá. O sea, hallamos la vida en Cristo. Pero la perdemos en el sentido que no podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Verdad? En nuestra carne, en nuestros miembros está la tendencia de la naturaleza humana. Y esa quiere jalar para el mundo, quiere amar al mundo. Pero aquí nos exhorta y nos dice, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tendrá la vida eterna. ¿Cuántos saben que no somos eternos aquí? Ajá. Y que un día vamos a traspasar el umbral. ¿Y cuántos quieren estar con el Señor? Amén. Así es que el que pone sus intereses por encima de todo y no se niega, va a perder su vida en Dios. De Dios. No encontrará la vida eterna. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora no vayan a ir diciendo, es que nos contaron una anécdota y yo creo que la negación es llevar mi cruz y luego se pongan una crucecita. No, eso solamente es una anécdota, pero lo importante es el principio. En otras palabras, quien está dispuesto a renunciar a su vida, o sea, a renunciar a sus intereses, deseos por causa de Jesús y encontrar la verdadera vida eterna. Imagínense, un artista, o cuántos artistas se han convertido. No, yo ya me convertí y nací de nuevo, pero mi pastor me permite traer la falda hasta acá y danzar sensualmente y cantar cantos como La Maldita Primavera. Y dicen que son pastores. O sea, digo que tengo el reposo, que tengo la vida, pero no puedo renunciar a los aplausos. ¿Se fijan? Todo centrado en el yo. Es su éxito de un artista. Si nadie le aplaude, si no tiene éxito, no sirve. Entonces es un engaño decir que aman a Dios y que están predicando el Evangelio, cuando su testimonio no glorifica a Dios.
Isaías 55:8. Híjole, se me hizo bien triste porque vi una persona que estaba en el servicio anteriormente y se atrevió a subir un baile típico y estaba que los pies, la cadera y todo se le movían bailando. Y yo dije, híjole, me contristó el espíritu. No busca la oportunidad más que salir y que todo el mundo me vea. ¿Qué es eso? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, de los ojos, de la carne. La vanagloria de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Y los que aman el mundo, el amor del Padre no están en ellos. Amén. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, por más que tratemos de espiritualizar, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. En nuestro pensamiento, en nuestra naturaleza humana caída, no estamos en el reposo de Dios. Jamás podremos pensar como Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios y conoce todas las cosas. Él es perfecto y tiene bien definido su pensamiento y su plan para el hombre. Nuestro pensamiento, hablando de la naturaleza caída, está caído. Porque la heredamos, esa naturaleza caída. Y nuestra manera de pensar está corrompida. Por lo tanto, nuestros caminos están torcidos, mientras que los caminos de Dios son perfectos y seguros. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos habla de lo humano y de lo divino. El cielo se refiere a los pensamientos perfectos de Dios, a su palabra plena que no falla. La tierra se refiere a los pensamientos humanos o carnales que no producen vida, que no cambian ni transforman. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Los caminos altos hablan de la perfección de la palabra y que a través de ella hace perfecto nuestro camino. Porque su palabra es tan eficaz que es la única que puede transformar el alma. Y sus pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Sus pensamientos están basados en su palabra y por esa razón son más altos. Así es que no tiene que ver nada con tu intelecto humano, con tu carrera. No tiene nada que ver con eso, porque la sabiduría de Dios es más alta. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Cuando desciende de los cielos la lluvia y nieve, esas cumplen un propósito, ¿verdad que sí? Y no vuelven allá al cielo sin cumplir la función.
Su función de la lluvia y de la nieve es regar la tierra y hacerla germinar y producir. La función de la palabra de Dios, ¿qué es? Regar nuestra tierra, nuestra vida, hacerla germinar y producir. ¿Qué significa que da semilla al que siembra y pan al que come? Su palabra siempre llevará semilla y fruto para alimentar a su iglesia. Amén. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener confianza, seguridad de que Dios dijo, de que Dios habló, de que Dios está contigo. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que le envié. Esa palabra tiene vida. Todo lo que sale de la boca de Dios jamás regresará vacía. ¿Qué produce la palabra? Aquellos que la escuchamos y la hacemos. Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Qué produce la palabra? Alegría, paz. El hacerla, el obedecerla. Y luego personifica a los montes y los collados levantarán canción. Hace una personificación, hablando del ser humano. Y dice, levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. A ver, todos los árboles del campo den un aplauso. ¿Entendieron bien? ¿Entendieron bien? Así es que cuando sales con alegría para hablar la palabra de Dios y vuelves con la paz que produce el Evangelio, es un gozo ver que alguien se haya entregado al Señor. ¿O no es cierto? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Isaías 55:3, y aquí concluimos: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. O sea, habrá fruto. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Su palabra nunca regresará vacía, y hará lo que Él quiere. Esa será la confianza y la seguridad que nosotros debemos de tener siempre en el Señor, porque hay que tomarnos de Él, sobre todo cuando estamos pasando situaciones difíciles y vemos la gloria de Dios. De verdad, vemos la gloria de Dios, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, solo Dios. Dios es el que hace, Dios es el que cambia, Dios es el que transforma. Nosotros hay que hablar la palabra y ser ejemplo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que no regresará vacía, mi Señor, sino hará lo que tú quieres. Oh, mi Señor, si aquí, en este lugar, aún hay alguien que está escuchando la buena noticia, pero no tiene la buena noticia, no tiene a Jesús en el corazón, sé tú quien des convicción de pecado, porque tú dices en tu palabra: no hay justo ni aun uno, todos pecamos y estamos destituidos de la presencia de Dios.
Oh sí, mi Señor. Sé tú, mi Señor, salvando a través de la buena noticia, a través de la palabra que se ha escuchado, mi Dios. Y tú siempre recibirás al pecador que se arrepiente. Y tú eres el que darás convicción de pecado, mi Señor, de justicia y de juicio, porque tú eres Dios. Sí, mi Señor, tú obra en el corazón, porque solo tú lo puedes hacer, mi Dios. Y mi Señor, si hay algunos de los que estamos aquí que no hemos entrado en el descanso y en el reposo de Dios, en medio de esas circunstancias difíciles, oh mi Dios, que tengamos convicción, que escuchemos las palabras que hablamos, si hay queja, si hay reproche, si hay engaño en la mente y en el corazón. Oh mi Señor, no entraron a la tierra prometida por incredulidad, pero yo quiero creer en ti, Señor, porque tú eres la vida. Quiero creer en ti y en mis manos está mi futuro, Señor. Lo pongo en tus manos, dirígelo, guíame en el nombre de Jesús. Y oh mi Señor, si hay disensiones, oh mi Señor, que no seamos incrédulos, que no manejemos nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros matrimonios a nivel de la carne, de los pensamientos humanos, sino que nos sometamos a tu palabra y solo a tu palabra. Porque tú, Señor, eres el que cambias y transformas, y tu palabra no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. En el nombre de Jesús. Amén.